Hola de nuevo, hoy vamos a ver un tema que a mí personalmente me apasiona, siento que agrega un montón de valor y también tengo la firme convicción que es muy poco entendido. Son esos temas que se vuelven un poquito vergonzantes en el sentido de que políticamente, de forma políticamente correcta, todos los project managers, todos los gerentes de compañía, todos los altos ejecutivos dicen que sí, que le creen al tema y al final de cuentas creo que no se entiende muy bien y por eso quizás se cometen muchos errores y se deja de percibir muchísimo valor. Les estoy hablando de la gestión del riesgo. Es un tema clave, es un tema súper importante. De hecho, me ha llamado tanto la atención que terminé certificándome RMP, eso está bueno. Es la certificación del PMI de gestión de riesgos, creo que me ayudó un montón. No esperaba que fuera tan exigente, pero me gustó porque me ayudó muchísimo a profundizar conceptos, a aclarar muchos temas que de pronto a nivel de certificación PMP uno no los ve con tanto detalle. Así que cuando se certifique en PMP, después le recomiendo la certificación RMP, está chévere. Entonces, ¿de qué les hablo? Miren, el primer proceso de la gestión de riesgos, según el PMBOK 6, es planificar la gestión de riesgos. Es entender cómo vamos a abordar esto en cada proyecto y a quién necesito, qué tipo de conocimiento, quién lo tiene, necesito un consultor, lo tengo, los expertos están adentro de la compañía y eso porque la gestión de riesgos es una gestión muy de expertos. Es una gestión donde hay que, como les digo yo, hay que ver más allá de lo evidente y para eso hay que tener experiencia. La gestión de riesgos, como tantas cosas en la vida, no se trata de hablar de cosas obvias, sino de las cosas que no son obvias. Entonces te sirve mucho ver el acta de constitución de proyecto, obviamente todo lo que tengas hasta este punto del plan de dirección de proyectos. El registro de interesados es clave porque muchos interesados tienen una óptica que complementa la de uno. Hay una realidad y es que uno, primero, tiene sesgo y segundo, uno no se las sabe todas. Entonces está bueno reconocerlo para poderse rodear de gente que le pueda ayudar a uno. Y aquí vienen pues todos los factores medioambientales de la compañía y los activos de los procesos. Hay un activo interesante que puede llegar a ser, por ejemplo, listas de chequeo o listas de riesgos o RBS donde la R es de riesgos, porque hay otra R que es de recursos. Puede servir, puede servir. ¿Sí? El PMBOK te señala como herramientas el juicio experto, evidentemente, pero experto, experto. El juicio experto es de expertos y los expertos normalmente tienen verdadera experiencia, verdaderamente tienen muchos años y no únicamente años, sino experiencia real aprendiendo cosas. Uno puede llevar 10 años haciendo algo sin aprender. Entonces, es muy importante ser un poquito exigente a ese nivel, o muy exigente más bien. Análisis de interesados, análisis de datos, reuniones y talleres y benchmarkings. Y las salidas, dentro de las salidas, obviamente va a estar el plan de gestión de riesgos, la metodología que vas a utilizar, la RBS siendo R, riesgos y las categorías de riesgos o la forma como tú las agrupes. Y por lo menos un presupuesto marco que para reservas, aunque no necesariamente son las reservas, pero que sí puedas saber que, pues, que si vas a calcular reservas, pues va a haber plata para reservas, obviamente. Bueno, eso es lo que dice el PMBOK, pero te voy a compartir un par de conceptos que a mí me parecen muy importantes. El primero, bueno, o dos, dos conceptos. El primero tiene que ver con la actitud frente al riesgo. Eso hay que medirlo. Eso no hay reglas, eso es un arte y hay que entender cuál es la actitud que tiene la compañía sponsor frente al riesgo. Hay compañías que son muy proclives al riesgo, les gusta el riesgo, buscan el riesgo y ven ahí una oportunidad y hay compañías que odian el riesgo. Y no solo compañía, si estás trabajando, por ejemplo, en el sector público, en el sector gobierno, pues ya tienes una actitud frente al riesgo que es que tiende a ser. Bueno,
a veces, porque en realidad a veces los gobiernos son los únicos capaces de asumir ciertos riesgos. Pero tienes que entender eso porque el riesgo no es un concepto absoluto. O sea, lo que para ti es riesgoso, para mí no lo es. Entonces es importante como entrar en esa calibración de riesgos. Es importante eso, porque tu matriz no puede estar armada de la misma manera. Lo primero que tienes que hacer es entender y calibrar tu matriz de riesgos, o qué es alto, qué es medio y qué es bajo, según la actitud de riesgo que tiene tu sponsor. Y aquí otra aclaración. em, Tú debes medir los riesgos, y eso hay que definirlo en este proceso, según la actitud de riesgos de tu sponsor y no tu actitud. ¿Sabes por qué? Porque no es tu plata. Y ahí siempre aparecen conflictos, porque puede ser que tú como project manager quieras asumir unos riesgos, pero es que tú no eres el dueño del proyecto. Y esa es la realidad. Y aquí viene otro concepto, y es el apetito de riesgo. O sea, qué tanto está dispuesta la organización a arriesgar en búsqueda de determinados beneficios. Y normalmente hay una relación, y lo que siempre se está buscando es una relación asimétrica de riesgo, te diría un inversionista. ¿Eso qué es? Pues que si tú estás buscando ganar 5 dólares, estás dispuesto a perder uno. Pero en general debe haber una relación asimétrica. Si tú arriesgas 10 dólares con la idea de ganar 10 dólares, probablemente es un muy mal negocio, porque no tienes una asimetría de riesgo que sea suficientemente positiva. Esto suena súper lógico y obvio cuando uno lo menciona, pero a la hora del té se toman muchas malas decisiones y se evalúan de forma no muy conveniente ciertas inversiones a nivel de portafolio, etcétera, de proyectos. Obviamente me estoy saliendo un poquito del tema, pero obviamente también siento que está conectado. Entonces, te lo dejo ahí. Actitud de riesgo y apetito de riesgo. El riesgo no siempre es el mismo y el riesgo está en el ojo del observador, no en el objeto observado. Entonces tienes que entrar en esa calibración, tienes que promover esa conversación, porque de otra manera vas a arrancar una gestión de riesgos que es como procedimental. Entonces la gente siempre sale corriendo a decir, no, es que ya tengo la matriz de riesgos y el mapa de calor y todas esas cosas sin ninguna conversación. Entonces ahí es donde se pierde mucho del espíritu de lo que implican los procesos. Segundo proceso, identificar los riesgos. ¿Sí? Entonces, primero, en la planeación de la gestión de riesgos, defines como los grandes lineamientos y aquí ya empiezas a identificar riesgos. Clave, debes tratar de identificar la mayor cantidad de riesgos de una, pero entender que es prácticamente imposible que entiendas todos los riesgos desde el principio. Entonces, esto es un proceso que tienes que comenzarlo muy rápido, pero es un proceso que probablemente no se va a acabar porque es un proceso más bien continuo en buena parte del ciclo de vida del proyecto. ¿Sí? Eso es clave. Si tienes una buena lista de riesgos, puedes comenzar de ahí, pero la verdad es que la identificación de riesgos bien hecha es un ejercicio continuo y es un ejercicio de reflexión y es un ejercicio de autocrítica y de tratar de ver el proyecto de todas las perspectivas posibles y acercarse a, a la mayor cantidad de expertos con ópticas absolutamente diferentes todo el tiempo. O sea, es un ejercicio casi obsesivo de constantemente estarle preguntando a los expertos, ¿tú ves algún riesgo desde tu óptica que estás viendo? Ese tipo de cosas y tratar de tener la mente abierta para no ir a caer en negacionismo. Negacionismo es que tú obviamente quieres que el proyecto salga, entonces ya entras en el mundo del echaleganismo y cada que alguien te dice, oye, hay un riesgo de tal tipo y yo estoy viendo tal cosa, entonces tú puedes entrar en negación y decir, no, es que tú le estás metiendo mala energía, no quiero volver a hablar contigo porque es mala energía. No, 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 no es mala energía, son hechos. Y si te lo están diciendo es para que lo puedas gestionar. O sea, con que no se mencionen las cosas no van a pasar, no van a pasar. Ahí hay mucho negacionismo, muchísimo. Normalmente el que habla de riesgos en una reunión en organizaciones y proyectos poco maduros
puede ser señalado rápidamente de mala energía, de que no quiere que las cosas pasen. No, no es eso. No, no es eso. No es eso en absoluto. Ahora, no basta simplemente con señalar los riesgos. Obviamente hay que gestionarlos porque hay que echar para adelante el proyecto. O sea, el éxito del proyecto es que lo culminemos. O sea, el éxito de un proyecto no es no hacerlo, aunque hay proyectos donde la mejor decisión es simplemente no hacerlo. Pero vamos a suponer que está bien aprobada la inversión y obviamente lo que tenemos que hacer es buscar alternativas, protegerlo, proteger el proyecto para poder avanzar. Sun Tzu, del que siempre les hablo, que es el padre de la táctica militar, siempre habla muchísimo de eso. Habla mucho de los cálculos, las comparaciones, las estimaciones, el terreno, etcétera, entre los ejércitos. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con esa premisa muy de filosofía occidental. Y está bueno pensar antes de actuar. Lo cual no quiere decir que nos vamos a paralizar. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Hay que tener velocidad, pero sí hay que pensar antes de actuar. Y curiosamente, producto de la ansiedad por avanzar, a veces pasamos por alto ese criterio que es súper básico, ¿no? El tercer proceso es el análisis cualitativo del riesgo. Miren, en el análisis cualitativo del riesgo aparece lo clásico que son los análisis de probabilidad de impacto. Mucha gente piensa que eso es cuantitativo porque a veces se le pone números. Entonces va de 1, 2, 3, 4, 5 y se multiplica probabilidad por impacto y te da 15 y todo ese rollo. Pero en realidad todo sigue siendo cualitativo por más que le metas números porque tu aproximación es cualitativa. O sea, no corresponde a un análisis muy numérico. Simplemente usa los números para poder graficar las cosas. Normalmente, en el segundo proceso, que es la identificación de riesgos, aparecen muchos riesgos, muchísimos. Entonces hay que buscar una manera rápida, económica, de evaluarlos todos y poderlos priorizar. Y ahí aparece el análisis cualitativo de riesgos. La idea es que, habiendo calibrado, recuerda, el apetito y actitud de riesgo de tus stakeholders, empieces a evaluar la probabilidad y el impacto que pudiera llegar a tener cada uno de los riesgos. Y ahí vas a ver que los riesgos en los mapas de calor, que seguramente ya has visto, pues hay unos riesgos que aparecen ya en los cuadrantes más rojos. ¿Sí? Y son esos riesgos los que empiezan a sentirse, por supuesto, mucho más críticos y en los que vale la pena seguir profundizando y haciendo análisis que toman más tiempo, más energía y son más costosos, pero ya habiendo priorizado. Entonces, por poner un ejemplo, de 100 riesgos, pues seguramente el analista va a arrojar que hay 15 que son especialmente críticos. Y es ahí donde vale la pena profundizar, pero no profundizar en todo, porque entonces vamos a dispersar mucha energía y eso puede ser contraproducente. Hay algo que uno no puede perder en términos tácticos cuando está gerenciando un proyecto: el enfoque, el enfoque. Cuando todo es igualmente importante, nada es importante. Entonces se pierde absolutamente el enfoque. Siempre hay cosas que son muy importantes y es ahí donde nos tenemos que concentrar, donde tenemos que poner la mayor cantidad de energía para lograr las victorias. Pero la victoria, el éxito de un proyecto no es hacerlo todo perfecto. Discúlpeme por decir eso. Sé que estoy siendo un poco blasfemo, pero eso es verdad. Hay cosas en un proyecto que no pueden fallar y es ahí donde tienes que poner el enfoque. Y lo que se espera de ti es que identifique y señales correctamente esos puntos para de verdad concentrar la energía del equipo y los recursos para que el proyecto salga bien. Si entras con una óptica súper purista, súper académica de no, todo lo vamos a hacer perfecto y entonces todo es igualmente importante, vas a cometer un error. Vas a dispersar tus fuerzas y tu proyecto va a sufrir. Se va a alargar el proyecto y entre más se alargue un proyecto, como entre más se alarga una campaña militar, más riesgo corres de perder energía y probablemente naufragar. Entonces ten cuidado porque es muy importante no ir a perder el enfoque. Ese es el tercer proceso de la gestión de riesgos, análisis cualitativo de proyectos. Después
nos aparece el análisis cuantitativo de riesgos que me súper apasiona. Yo comencé mi carrera haciendo análisis financieros como un ingeniero junior, análisis financieros de proyectos. Y muy rápido pude tener acceso a estas técnicas hace muchísimos años, cuando creo que estaba comenzando el Internet o antes. Entonces, imagínense. ¿Y qué es esto? Cuando tú identificas ya los proyectos que son muy críticos, no los 500, sino ya pasaste por un filtro y ya sabes que son como 30 o 40, lo interesante es poder entender estadísticamente cuál puede llegar a ser el impacto real de esos riesgos sobre ciertos resultados. Resultados como los resultados de costo, de tiempo, y para eso tienes que hacer simulaciones matemáticas, simulaciones estadísticas. Suena mucho más complejo de lo que es. Hoy en día es mucho más fácil. Antes había que hacerlo todo casi que con código, pero pues ahora hay muchísimos softwares de mercado que son buenísimos, que funcionan súper rápido, pero hay que saberlos usar. Eso sí, pero te estoy hablando de AdRisk, te estoy hablando de Crystal Ball, que fue por ejemplo con lo que yo aprendí, y muchísimos softwares que ya corren sobre Excel, que normalmente el, los modelos financieros normalmente son grandes integradores de información y entonces por tanto son buenas matrices para hacer estos análisis, y también corren sobre Project. Entonces está bueno porque te permite entender el impacto de X riesgo probabilísticamente hablando en términos de los tiempos de entrega de tu proyecto. ¿Sí? Entonces si ocurre este riesgo, fíjate que le pega muchísimo la ruta crítica y no sé qué. Eso puede pasar. O si lo metes a un modelo financiero, puedes hacer análisis tornado, que creo que aparecen ahí en la pequeña información que te estoy mostrando. Y puedes, ¿qué es un análisis tornado? Graficas todos los riesgos y empiezas a entender cuáles son los riesgos que más impactan y de qué manera impactan positiva o negativamente tus resultados. Recuerda que el riesgo tiene dos caras. Si es bueno es oportunidad, si es malo es amenaza. Nosotros estamos acostumbrados a que los riesgos son siempre negativos. No, no realmente. No realmente. De hecho, afortunadamente existe el riesgo. Si no existiera el riesgo, no podríamos tener utilidades. Porque en términos económicos los beneficios son una función del riesgo. O sea, porque hay riesgo, yo me gano una plata. Porque yo asumo un riesgo, yo me gano una plata. Si yo no asumiera riesgo, mi utilidad sería prácticamente nula. Ahí hay una relación económica súper importante. ¿Cuál es el truco? O sea, en términos muy conceptuales, si tú quieres ser muy exitoso generando valor en los proyectos, tú tienes que especializarte o ser capaz de gestionar riesgos de una manera muy eficaz, y esos riesgos de tal manera que otros no pudieran hacerlo. Por tanto, a ti te van a dar una plata muy superior, como los vas a gestionar, tú vas a poder ganarte ese dinero. ¿Sí? O sea, como la mayoría de personas perciben mucho riesgo, por ejemplo, instalando granjas solares, tú deberías poder gestionar ese riesgo y esa es tu utilidad. Entonces, al final de cuentas, em, ese es el negocio. El negocio es cómo gano conocimiento de tal manera que eso me permite gestionar los riesgos de una mejor manera que lo haría todos los demás, y por tanto puedo percibir ciertas utilidades. Entonces, en la economía es importante la concepción de riesgo y en la generación de valor de negocios. Este es el análisis cuantitativo de riesgos. Como siempre, los invito a estar chequeando los capítulos premium. Recuerda que esto no es clase, esto simplemente es un acompañamiento de las lecturas. Y ahí sí vamos a poder ver en detalle los modelos y vamos a ver realmente cómo funcionan y qué específicamente qué habría que entender para el examen. Pero creo que este es un buen preámbulo de esa preparación. Riesgo número 5: planificar las respuestas al riesgo. Entonces, venimos de entender la metodología que vamos a utilizar, y ya identificamos riesgos, ya los evaluamos cualitativamente, ya los evaluamos cuantitativamente, esos que son más críticos, y ahora vamos a planificar respuestas al riesgo.
Dependerá mucho del tipo de riesgo que hayas identificado, ¿sí? Pero en líneas generales, el truco es que primero concentres toda tu energía y tus recursos en las cosas que realmente pueden impactar muchísimo el proyecto en términos negativos. Y también que trates de capturar las oportunidades que más impactan. ¿Eso quiere decir que todos los riesgos deben ser súper atendidos? No, no necesariamente. No necesariamente. Por principio, digamos, de concentración y por principio de enfoque, no. La mayoría de riesgos, aunque suene raro, nosotros los asumimos. Es decir, decimos, ahí está el riesgo, pero no lo vamos a atender y pues lo asumimos. No hacemos nada. Todo en la vida tiene riesgos. Levantarse por la mañana tiene riesgos, pero pues todos tenemos que asumir riesgos constantemente. Lo importante es entender cuáles son los riesgos que pueden llegar a impactar de tal manera que no sería aceptable. Y es ahí donde tendríamos que intervenir. Pero eso requiere muchísimo enfoque y es ahí donde se requiere muchísimo de tu liderazgo. Lo que tienes que tratar de evitar dos cosas. La primera, que la gente esté dispersa atendiendo un montón de cosas no críticas, porque eso es grave. Y la segunda es que se identifiquen riesgos súper importantes y no se haga nada. Es fácil ver riesgos, evaluarlos y no hacer nada. Y entonces es uno doblemente culpable. Yo tengo una frase que uso mucho y es, en la vida hay tres tipos de personas. Las personas que hacen que las cosas pasen. Número dos, las personas que las ven hacer. Son esos clásicos diagnosticadores académicos. Y ojo, yo soy profesor, no tengo nada contra los académicos. Espero que entiendan el sentido de mis palabras. Y los terceros que dicen, ¿qué pasó? Que son los que nunca se dan cuenta de nada y solo se dan cuenta cuando las cosas se incendiaron. Tú tienes que ser como project manager de los primeros. A ti de nada te sirve que diagnostiques y que andes explicando todo el tiempo por qué no se pueden hacer las cosas o por qué fallaron. Eso es de bajo valor para un project manager de alto nivel. A ti, lo que la gente espera de ti o deberían esperar de ti es que tomes acción y que trates de anticiparte. Y que si no te pudiste anticipar, entonces actúes. Pero tienes que ser una persona de acción. Un project manager es un comandante de campo, es una persona de acción, no de análisis únicamente. ¿Sí? Quiero que te tomes varios cafés y reflexiones al respecto. A veces invertimos demasiado tiempo explicando por qué no se pueden hacer las cosas o por qué fallaron. Eso es de bajo valor. Eso es de un valor inferior al que se espera de nosotros como project managers. Ahí tenemos que ser súper autocríticos, brutalmente autocríticos. ¿Sí? 6. Implementar las respuestas al riesgo. Bueno, ya tienes definidas las respuestas, bueno, ahora hay que echarlas a andar. Y eso implicará que tienes que armar planes de acción, eso implicará que probablemente esto va a tener impacto sobre el cronograma, esto podría tener impacto sobre el presupuesto, etcétera. La típica es que se montan unos planes de acción muy bonitos, pero esos planes de acción por ningún lado aparecen en el cronograma. Entonces siempre me dicen, Mauricio, ¿pero por qué? ¿Por qué hay que cambiar el cronograma? Fácil. Pueden aparecer nuevas actividades y las actividades consumen tiempo. Así de fácil. Pero también las actividades consumen recursos y los primeros recursos son la gente. Entonces, si no los incluimos dentro del cronograma y dentro del presupuesto, nos va a pasar que todo el mundo dice, no, pues chévere, pero no tengo tiempo. Y entonces esto se queda simplemente en un ejercicio puramente académico. Y es ahí donde le damos la razón a muchas personas cuando se dice, oiga, no, es que toda esa vaina de metodologías y todas esas cosas de dirección de proyectos bonitas y todo, pero eso no sirve para nada. Pues un poco tienen razón. Si ese es nuestro enfoque. ¿Sí? Si verdaderamente actuamos, si verdaderamente impactamos, si verdaderamente lideramos, tiene todo el valor del mundo, pero como tantas cosas en la vida, el valor se lo pone uno. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si ha agarrado muchísima fuerza, eh, producto de mucho ruido de la profesión y hemos perdido mucha efectividad, muchísima, muchísima.
Cada vez veo más project managers que em, son más bien decorativos. Y eso no está bien, eso no está bien. Está en nosotros solucionar ese tema y les quiero dejar ese mensaje como colega, pues, para que lo piensen. Entonces ahí viene la implementación de respuestas al riesgo. Y por último, el monitoreo de riesgos. Los riesgos pueden variar, las condiciones pueden variar. Lo que antes era alto, de pronto ya no es tan alto, de pronto tienes que ajustar. Lo que antes era bajo, agarró muchísima fuerza porque se incluyó un nuevo paquete de trabajo y algo pasó. O cierta tecnología surgió, o cierta tecnología falló, o un contratista se quebró. Entonces hay que estar constantemente evaluando esto. La recomendación que yo le hago a mis clientes es siempre, siempre en todas las reuniones debe haber una diapositiva, un slide, una conversación. En el orden del día siempre tiene que haber un tema de riesgos. Siempre con la idea de no es una cosa decorativa, sino es un momento de reflexión profunda donde se le dice a la gente, oigan, ustedes son expertos en esto, ¿hay algo que no hayamos visto? ¿Hay algo que no hayamos visto? ¿Hay algo que los esté inquietando? ¿Hay algo que les esté llamando la atención? Suelten, por favor, una pista y nosotros la vamos a perseguir, pero sí, o sea, antes en el metro de Nueva York, decía, había un sticker que decía, si ves algo, di algo. Es eso. Lo que no se vale es que ocurra algo y alguien, siempre un poco haciéndose el inteligente, diga, no, sí, yo sí me había dado cuenta que tal cosa. Ey, por qué no lo mencionaste? ¿Ya para qué? Sí. Y es esa cultura la que hay que empezar a promover. O sea, si ves algo, di algo, para hacer algo, pero no te lo guardes, no te lo guardes. Y si ves algo y resulta que no fue nada, no te voy a decir nada, no te voy a jalar las orejas. Sí, está bien, pero igual gracias, gracias por decirlo, pero tienes que estar alerta. Tienes que estar alerta, tienes que mencionarlo y para eso el primero que tiene que evolucionar eres tú como project manager. Porque imagínate que alguien te diga algo, tú lo investigues y después no sea algo y tú le digas a esa persona, no, es que tú dijiste tal cosa y es que no, o sea, no, porque estás promoviendo una cultura completamente contraria. Ahí la respuesta es, bueno, afortunadamente no era nada, pero gracias por mencionarlo y, y sigamos alerta. ¿Sí? Entonces, estos son los procesos en general de gestión de riesgos. Cuando uno se certifica, siguen siendo los mismos, nada más que con muchísima más profundidad. Y este es un tema absolutamente importante. A mucha gente le suena totalmente abstracto. Cuando uno le habla de probabilidades, de seguros, es una cosa absolutamente abstracta que mucha gente no entiende y no valora, ¿sí? Pero aquí está buena parte del valor del project manager, como te expliqué ahorita. También, tú tienes que ser un poquito Batman. ¿En qué sentido? Tienes que aprender a hacer las cosas correctas y que la gente no te lo agradezca. ¿Por qué? Si haces esto bien, vas a prevenir muchas cosas. Como prevenir quiere decir que no pasó algo, mucha gente no te lo va a agradecer, ni lo va a valorar, sinceramente, sinceramente. Va a haber gente que sí, porque es gente un poco más avanzada conceptualmente, pero mucha gente va a decir, no, si ves, es que esto fue súper tranquilo. Y tú en tu interior vas a decir, no, esto no fue súper tranquilo, se hizo un buen trabajo, que es otra cosa. Pero así es la vida. Así es la vida y este es un cambio que tenemos que promover y tú estarás tranquilo o tranquila con tu trabajo y habrá quien sí lo observe, ¿sí? Todavía valoramos mucho más el bombero, el que apaga incendios. El que apaga incendios normalmente los dejó incendiar, ¿no? Todavía valoramos mucho eso. Todavía vivimos en un entorno muy caudillista, donde el que apaga incendios es alguien muy útil. Ten la tranquilidad y un poco el norte ético de trabajar de forma más proactiva, eh, trabajando bien la gestión de riesgos, tu trabajo se va a ver más tranquilo. Como te digo, eso puede llegar a ser un poco injusto, pero es lo que hay que hacer.
es lo que hay que hacer. ¿Y por qué te digo Batman? Bueno, Batman hace muchas cosas buenas y no siempre es el bueno de la película, pero así es la vida. Aquí lo que importa es obtener resultados y a la larga esto genera mucho más valor, esto genera un portafolio de proyectos más saludable, más sostenible y eso es al final lo que importa. Entonces, te dejo esa reflexión. Siempre dale chequeadas a a las descripciones. Te invito una vez más a ver los episodios premium cuando a medida que vayan saliendo. A medida que van saliendo, yo los anuncio mucho, pero yo los tengo ahí. Simplemente eh, estamos haciéndole ajustes y esperando nuevas versiones del PMBOK. Y como siempre, encantado y hasta pronto.